el significado de permanecer en Cristo. Si hasta el día de hoy no has tenido claro el significado profundo de esa expresión, hoy lo vas a conocer. Por eso, quédate con nosotros. También la naturaleza humana de Jesús después del pecado y lo que todo predicador y también todo cristiano debe estar haciendo hoy en día. Todo esto a través del desarrollo del tema titulado Santidad, con nuestro hermano Will Morán, a continuación aquí en el Ministerio Digital Verdad Adventista. Que Dios te bendiga. Feliz sábado, hermanos. Me da gusto verlos. Cuando voy a entrar a la hermana aquí, me voy a Alexandra, digo, bueno, aquí está Alexandra, ¿dónde está? Por aquí está. Pero bueno, sí, así de que Dios nos abra el corazón y la mente para recibir su palabra. Nuestra lectura bíblica fue 1 Juan 3:4 y es un verso que sabemos de memoria casi todos, y si no, espero que todos lo aprendamos. Dice: el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Y ciertamente hay otros pasajes en la Biblia que hacen referencia al pecado, pero que en el fondo lo que tienen es esto. Por eso la sierva de Dios dice que esta es la única definición de pecado que existe. Y cuando nosotros seguimos en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, nosotros encontramos el verso 8, y en el verso 8 dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Y dice: para esto vino Jesús, ¿verdad? Porque claro, el diablo peca desde el principio, dice: para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Ahora es interesante porque aquí, hermanos, nosotros debemos de hacernos un par de preguntas. Bueno, ya la pregunta que hacía hermano Domingo ahí en la escuela sabática es una muy buena pregunta. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Es que las obras del diablo son las transgresiones de la ley. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, pero hay en este verso, en el verso 8 del capítulo 3 de la primera de Juan, una declaración que a nosotros debería ponernos con los pelos de punta. ¿Por qué es lo que dice? Dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Y hermano, la pregunta es: ¿y nosotros practicamos el pecado? ¿Ah? Entonces, ¿de quién es? ¿Ah? O sea, mire, esta es una reflexión súper importante, ¿verdad? Porque la Biblia es clara, y por eso a mí me pone inquieto cuando oigo: ay, no, pero es que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. No, usted no ve al cielo. O cosas como esto: nadie puede ser perfecto. Mire, cuando usted dice nadie puede ser perfecto, usted está contradiciendo la Biblia. ¿Por qué? Mire lo que dice Génesis, el capítulo 6 y el verso 9. ¿Qué dice de Noé? Perfecto en sus generaciones. ¿Y qué dice? ¿Y qué le dijo Dios de Job? Job dijo: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, porque es importante que nosotros entendamos esto, hermanos, y es importante por una razón. Si usted de una vez en su mente no cree que la perfección está a nuestro alcance,
usted ni la va a intentar. Simple, sencillamente va a decir, no, no se puede. Y yo le digo, miren hermanos, salgan volando de aquí. Simplemente ellos no lo van a intentar. ¿Por qué? Porque ya saben que no se puede. Y este es uno de los grandes problemas, y por eso es que la iglesia no logra sobreponerse a la tibieza. Mientras no entienda que el que practica el pecado es del diablo, la tibieza abundará en el rebaño. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, y la pregunta es, no, pero es que mire, que no sé qué, que no sé cuánto, mire. Ahí mismo, en el capítulo 3 de la primera de Juan, en el verso 6, oiga lo que está escrito. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que permanece en él no peca. Ahora, la pregunta es, ¿permanecemos? ¿Ah? ¿Permanecemos o no? La palabra es clara. Todo el que permanece en él no peca. Y entonces, ¿y luego qué dice? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, recuerden lo que también está escrito. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ajá, entonces, claro, el que peca no ha conocido al Señor. Y si no ha conocido al Señor y la vida eterna es conocerlo a Él, ¿tiene esperanza de vida eterna? No, no tiene. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a la palabra de Dios o le vamos a creer a lo que oímos por todos lados? ¿Ah? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Pecado es transgresión de la ley. El que practica el pecado es del diablo. El que permanece en él no peca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Permanecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Permanecer. Judas, capítulo 1 y verso 24. ¿Lo ven? Dice así la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos sin caída y presentarnos como. Presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, note lo siguiente. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no permanecemos. Porque si permaneciéramos, entonces el que es poderoso para guardarnos sin caída, nos guardaría. Pero no permanecemos. ¿Y cómo permanecemos? Mire, permanecemos mediante el estudio de la palabra de Dios, por supuesto. Permanecemos mediante la oración.
Permanecemos mediante el servicio. Permanecemos mediante la vigilancia. El Señor Jesucristo dijo velar. Esa es vigilancia, ¿verdad? Entonces, claro, permanecemos manteniendo nuestra mirada puesta en el único que puede darnos la gracia y el poder para no caer. Es así como permanece. Y claro, el enemigo hace todo lo que está a su alcance para distraernos y que no permanezcamos. Y entonces él nos tiene entretenidos con una cosa, con otra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? La cosa es que no permanezcamos. Y además de eso, pues sí. Mire, Mateo 24, el Señor Jesucristo, la primera cosa con que nos advirtió fue contra los falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta? Un falso profeta es aquel que en nombre de Dios, porque si no hablara, si no pretendiera hablar en nombre de Dios, no sería profeta. En nombre de Dios dice cosas que son contrarias a lo que Dios ha hecho. Entonces, ojo hermanos, ojo con esto. Cuando usted aquí en este púlpito dice que el pecado es imposible de abandonar, usted está jugando el rol de falso profeta, porque eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tenemos un Dios que es poderoso para guardarnos sin caída. Ese es nuestro Dios. Ahora, usted puede ser incrédulo y ponerse a decir otras cosas, pero lo que dice la Biblia es esto. Ahora, y claro, siempre está en la pantalla, por decirlo de alguna manera, el tema de la justificación. Claro, en la escuela sabática hoy estudiábamos que el Señor es el justo y Él lo justifica. Y entonces algunos piensan que justificación es simplemente decirle, Señor, perdóname, y a Dios, borra nuestros pecados del libro, y ya estamos justificados. Hermanos, no es así. ¿No es así? Mire, la justificación nos trae perdón por la sangre de Cristo. Amén. Pero no solo nos trae perdón, nos trae transformación. Esa es la justicia. La primera es justicia imputada y la segunda es justicia impartida. Entonces, el justificado, nueva criatura es. Si siguen lo mismo, no ha sido justificado. Porque la justicia de Dios trae poder a mi vida. No, yo no puedo sobreponerme al pecado en mi propio poder humano. Es imposible. Pero por eso tenemos esta garantía. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Es su mano poderosa la que nos concede la victoria sobre el pecado. O sea, cuando yo digo que el pecado es invencible, estoy diciendo, Dios, no sos poderoso. Es más poderoso el pecado. Hermano, cuidado con eso. Y cuando nosotros miramos el Evangelio del capítulo 8 y el verso 11, en donde tenemos el caso de aquella mujer que le pusieron una trampa
y la llevan delante de Jesús para ser apedreada, porque había sido sorprendida, dicen, en el acto mismo del adulterio. Obviamente todo era una trampa, porque debieron haber llevado también al hombre que estaba con ella. Eso es lo que la ley decía. Y la encontraron porque ellos le pusieron una trampa. Y entonces era ¿por qué? Porque al final de cuentas a ellos la mujer no les importaba, lo que querían era hacer quedar mal a Jesús. Pero nuestro Dios maravilloso, misericordioso, cuando hay arrepentimiento, ¿qué? Él fue bien claro, no he venido para condenar. Y entonces, al final, cuando todos los hipócritas se van, solo queda la mujer. ¿Y qué le preguntó el Señor? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y entonces la mujer, que hasta entonces había estado con los ojos cerraditos y agachada esperando las piedras, abre los ojos y mira, Señor, ninguno está. O sea, qué alivio debe haber sentido. Y entonces el Señor le dice esto: ni yo te condeno. Y ahí se quedó. Le digo, vete y qué, y no peques más. Ni yo te condeno, es la justicia imputada. No peques más, eso es posible por la justicia impartida, por el poder que el Señor nos da para vivir vidas nuevas en Cristo. Entonces, hermanos, yo no puedo venir y decir, si el Señor Jesucristo es mi Señor, es mi Rey, y sigo pecando. ¿Miedo? Y fíjense que al paralítico, que lo llevaron, lo metieron allá por el techo, el Señor le dijo: has sido sanado. Estoy en Juan, capítulo 5, y el verso 14. Juan 5, 14. Le dijo: has sido sanado. Y luego, ¿qué le dijo? Le dijo: no peques más, para que no te venga una cosa peor. Ahora, hermanos, solo a la mujer y al paralítico le dice eso. No, eso se lo dice a usted y me lo dice a mí. ¿Qué fue lo primero que le había dicho al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Claro, pero luego le dice: no peques más. Y hermano, ese es nuestro camino, ese es nuestro desafío. No peques más. Y para eso necesitamos permanecer, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Ahora, si yo estoy entretenido con otras cosas, distraído con otras cosas, y en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, estoy amando cualquier otra cosa, entonces eso será imposible para mí. Ahora, en el conflicto que comenzó en el cielo, el adversario y calumniador dijo una serie de cosas. No dijo que Dios era un tirano, que quería tener a todos sometidos a una ley que era innecesaria. Él le dijo a los ángeles: si nosotros somos santos, nosotros no necesitamos una ley. Y a mí me maravilla
como tanta gente hoy repite estas mentiras de Satanás. No, si yo ya creí, ya acepté al Señor, ya no necesito la ley. ¿Verdad? Y entonces, pero cuando el Señor Jesucristo viene y toma nuestra humanidad, esto es muy importante, en Filipenses el capítulo 2 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino dice que tomó nuestra humanidad, se hizo siervo y fue hasta el extremo a morir en la cruz. Era la peor muerte. Por eso, con razón, allá en Isaías dice: ¿qué más podría haber hecho? Pero viene el diablo y dice que el diablo dice: sí, pero es que él no era igual a vos. Por eso es que él no pecó, pero él era igual a vos. Pregunto, ¿y sabe qué? A veces aquí en los púlpitos se dice eso. Ahora la pregunta es: ¿era igual a nosotros o no? Sí. ¿Ah? Oiga lo que dice Hebreos capítulo 4 y el verso 15. Dice, Hebreos 4:15 dice: tentado en todo según nuestra semejanza. Perfecto. Entonces, otro que dice tentado en todo según nuestra semejanza. Y quiero aquí que entendamos que aquí dice según nuestra semejanza. ¿Por qué? ¿Por qué voy a comenzar esto? Por una razón. Porque por ahí hay un montón diciendo que Jesús vino, pero que cuando Jesús vino no tenía nuestra naturaleza, que tenía la naturaleza de Adán antes de pecar. Si Jesús hubiese tenido la naturaleza humana de Adán antes de pecar, entonces no sería a nuestra semejanza, porque nosotros nunca hemos tenido esa naturaleza. Cuando dice a nuestra semejanza, quiere decir después del pecado. Y hay una cita en el deseo de toda la gente, hay muchas, pero solo voy a citar una. Deseo de toda la gente, página 32, del párrafo 3, dice así: tomó la humanidad cuando la especie se había debilitado por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la herencia. Jesús tenía la misma naturaleza que nosotros tenemos. Y así venció. Pero por eso es importante, nosotros debemos deleitarnos y estudiar el Evangelio y contemplar la vida de Jesús, porque Él nos enseñó mediante su vida cómo es que se permanece. Entonces debemos de preguntarnos: ¿la vida de oración de Jesús es igual que la mía? ¿Ah? El dominio que tenía el Señor Jesucristo de la palabra de Dios es igual que el que tengo yo. ¿Ah? El servicio a los demás, el amor al prójimo.
Hermano, ese no es el ejemplo. Permanecer es vivir así. Y por eso es importante que nosotros entendamos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es el problema de la cristiandad? Que quiere salvación pero no quiere santidad. No. Ese es el problema. Que quiere Salvador pero no quiere Señor. Que quiere bendición pero no quiere obediencia. Ese es el problema. Entonces, claro, el Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para darnos ejemplo, para mostrarnos cómo es Dios, cómo es su voluntad puesta en práctica. Y Él nos prometió el Espíritu Santo para darnos el poder que lo asistió a Él. No ha habido sobre esta tierra nadie que haya recibido el Espíritu Santo con mayor plenitud que Jesús. Como Él venía con nuestra naturaleza, Él necesitaba el Espíritu Santo. Porque está escrito: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros no podemos permanecer sin el Espíritu Santo. Y si no permanecemos, entonces vamos a pecar. Y si pecamos, ¿vamos a qué? A ser desviados. Y el Señor Jesucristo va a venir aquí para llevar al cielo a los que son desviados. ¿Vamos? Hermano, tengamos esto claro. Tengamos esto claro. Y entonces, claro, los profetas siempre llamaron al pueblo ¿a qué? A que renunciara a la rebelión y que viniera a los caminos de santidad. Y eso es lo que todo predicador debería estar haciendo hoy. Pero pareciera que hay algunos que lo que hacen es que acariciar el pecado de las congregaciones. Porque y la congregación que los ama. Les aplaudo. Hermano, cuidado con eso. Ahora bien, la cruz y la vida de Jesús demostraron de que lo que Satanás había dicho era mentira. Las respuestas a las preguntas que Satanás había hecho fueron contestadas casi todas, menos una. Y Jesús no ha venido porque esa pregunta todavía no ha sido contestada. Allá, antes del diluvio, Noé perfecto en sus revelaciones. Enoc trasladado al cielo. Elías trasladado al cielo. Job declarado por Dios varón perfecto. Y entonces el Señor le dice a Satanás: mira, pero ya he visto a Job. Ah, pues sí, le dice. ¿Y cómo no? Si lo tenés comprado. No es que te ame, no es que él sea justo. Lo que pasa es que es un interesado. Además, le dice, no lo subo. ¿Cuál es la pregunta que todavía no ha sido contestada en este conflicto? La pregunta que todavía no ha sido contestada es si un pueblo con la naturaleza caída puede guardar los mandamientos de Dios y no pecar. Esa es la pregunta. Esa pregunta no ha sido contestada todavía.
Porque claro, Noé uno, uno, Elías uno. Pero el diablo dice, pues sí, pero serán unos más. No, dice, un pueblo. ¿A dónde está? Si la ley se puede guardar, entonces tiene que haber un pueblo que la guarde. Y entonces, ¿quién va a responder a esa pregunta? Ahí estamos. ¿Sabe quién va a responder a esa pregunta? La última generación. La última generación, esa va a responder esa pregunta. Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el capítulo 14, nos habla precisamente del remanente de la última generación, de los que serán trasladados al cielo sin ver muerte, los que habrán vencido el pecado como Cristo. ¿Cómo lo llama? Lo llama los 144,000 sellados. Y hermanos, vamos allá al capítulo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 14. Versos 4 y 5. Dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Pues ¿cómo son? Son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque aquí dice que estos no se contaminaron con mujeres. En la profecía las mujeres representan iglesias. Quiere decir que estos rechazaron todas esas doctrinas de que vamos a seguir pecando hasta que venga Cristo. Eso viene de otras iglesias. De que solo nacer es pecado, eso viene de otras iglesias. Eso no es lo que la Biblia dice. Entonces, que no se contaminaron quiere decir que no aceptaron esas doctrinas antibíblicas, sino que perseveraron en la palabra del Señor. Eso quiere decir que no se contaminaron. Pero note lo que dice el verso 5. Dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, hermano, ¿qué significa ser sin mancha? Dígame usted, ¿qué significa ser sin mancha? Sin mancha quiere decir que no pecan. Porque el que le ha conocido no peca. Porque el que peca le pertenece al diablo. Yo creo que la Biblia dice. Entonces, como todos se consuelan diciendo, no, pero es que mire, es que uno peca aunque no quiera, mentira. No es mentira. Uno no peca aunque no quiera. Porque todo pecado es una decisión que nosotros tomamos de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos claro cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno. Por eso es que el Señor dice: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que conoce cuáles son los mandamientos y no los obedece, le es pecado.
El que entiende que es lo correcto y no lo hace, le es pecado. Es una decisión. Es el mal uso del libre albedrío. Entonces, claro, esta generación estará clarísima. El que prefiere morir antes de pecar. Entonces, hermanos, necesitamos urgentemente el Espíritu Santo. Y me llama la atención, hermanos, que fíjense que aquí, porque aquí en el verso 5 del capítulo 14 de Apocalipsis dice que estos son sin mancha. Estos son sin mancha. Estos son los que le van a tapar la boca a Satanás. Porque Satanás dice, no puede haber un pueblo que ya no peque. Y esos son los que le van a tapar la boca. Por eso es que dice que él se llena de cólera contra quienes. Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios significa no pecar, porque pecado es transgresión de la ley. Aquí lo dice, aquellos que intentan, aquellos que guardan algunos de los mandamientos. No, Señor. Aquí dice, claro. Aquí dice aquellos que guardan. Y lo mismo dice ahí en el capítulo 14, en el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, en donde perseveran los santos, los que han alcanzado la santidad de Jesucristo por su gracia, por la fe puesta en Él. Dice que los que guardan los mandamientos de Dios. El pecado es transgresión de la ley. ¿Y tienen qué? La fe de Jesús. Es esa fe la que nos habilita para permanecer fieles hasta el último momento y hasta las últimas consecuencias. Entonces dice de la última generación, los 144,000 sellados, que son sin mancha. Recuerde usted de que ya en Judas había dicho que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos, dice, sin mancha delante de su gloria. Claro. La pregunta que no ha sido respondida es, ¿hay un pueblo entero que pueda dejar el pecado? Es la pregunta que no ha sido respondida. Y va a ser respondida cuando el Señor Jesucristo le presente al universo. Aquí está. Aquí está la paciencia de los santos, le va a decir. Los que ya no pecan, eso quiere decir que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen la fe de Jesús. Y está. ¿Cómo es que decía que no se podía? Aquí está. Y todas las preguntas de Satanás habrán sido contestadas. Y todo el universo se va a dar cuenta que ciertamente Dios es justo y el que justifica, que Dios es amor. Y que precisamente cuando nos da mandamientos, nos los da para nuestra bendición. A lo más entrar en los evangelios, ahí en el capítulo 1 de Mateo, en el verso 21, ¿qué tenemos? Cuando se dice cuál será el nombre del Mesías, dice el verso 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora noten que no dice salvará a su pueblo en sus pecados.
Nos va a salvar de sus pecados. Y en Juan, el capítulo 1 y el verso 29, Juan Bautista presenta a Jesucristo como el Mesías, como el Cordero de Dios, que fue lo que dijo. Dijo, ve aquí el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿qué quiere decir quitar? Quitar quiere decir que se lo arranca. Que ya usted no lo tiene. Si a mí me quitan algo, yo ya no lo tengo. ¿Verdad? Entonces aquí está claro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y en 1 de Juan, el capítulo 1, en el verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y ahí se queda. No, se queda ahí. Dice: y limpiarnos de toda maldad. Ahí tenemos, hermanos, la justicia imputada y la justicia impartida. Dios no solo quiere salvarlo, quiere santificarlo. Porque Cristo está sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, entendamos eso. Entendamos. La victoria sobre el pecado está asegurada si nosotros permanecemos en Cristo. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, la palabra que se repite es permanecer. Hermanos, eso es el secreto para vencer el pecado. Eso es el secreto para tener victoria. Eso es el secreto para derrotar a Satanás. Es permanecer en Cristo. Y entonces él dijo: si permanecéis en mí, llevaréis ¿qué? No es fruto. Pero el que en mí no permanece, dijo que va a pasar. Será cortado. Y entonces será echado del mundo. Entonces, hermanos, ¿qué haremos al salir después de esa prueba? Como decía el hermano hoy. ¿Qué vamos a hacer? Y a mí me sorprende porque hay un montón haciendo guerra en contra de la santidad y huyendo de la santidad y justificando el pecado. Esa es la obra de Dios. Es decir que el pecado, al final de cuentas, no es gran cosa, no es tan malo, que lo podemos seguir conservando y que no pasa nada y que siempre somos cristianos. Claro. Usted no debe tenerle miedo a la santidad, usted debe anhelar la santidad, usted debe tenerle miedo al pecado. Porque Cristo vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y entonces usted está llamado a qué? Usted está llamado a ser de esta generación que será sin mancha y que será presentada sin mancha delante de la gloria del Señor. Y hermano, ¿a quién se le va a presentar? Por eso allá en Apocalipsis dice que es primicia. Se le va a presentar al universo.
al universo. Amén. Hermanos, qué glorioso. Para Dios presenta al remanente, a todo el universo, y le dice: aquí está la prueba. El nombre de Dios habrá sido reivindicado. Y todo el universo entonces doblará su rodilla y dirá: papá, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Yo quiero estar ahí. ¿Y usted? Permanezcamos, hermanos.